de tener contacto con el internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él entiende muy bien a todo este asunto. Fausto, muchas gracias por estar con uno. Nuevamente te saludo con mucho gusto y esperamos tu comentario. ¿Crees tú que la primavera árabe, que llevaba tanto tiempo, 13 años incubándose, la primavera árabe en Siria me refiero, logró finalmente florecer? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué significa la caída de Bashar al-Assad? ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Pues sí, llega en invierno la primavera, significa un giro radical en la geopolítica de la región, significa que Rusia e Irán quedan debilitados, dos de, de los grandes patrocinadores del régimen de Bashar al-Assad en los últimos años, y de alguna forma llega así muy tarde una dictadura muy sanguinaria, una dictadura que de alguna manera mantuvo durante muchos años, prácticamente 50 años, la dinastía de los Salazar, padre e hijo, un personaje siniestro, yo diría, pero que de alguna manera pues, era o se convirtió en un tigre de papel, es decir, internamente ya estaba debilitado en los últimos años, particularmente entre los dos últimos años. Creo que fue más bien una negociación diplomática que un avance de estos grupos rebeldes que tú mencionabas hace unos minutos en la entrega anterior. Eh, una misión diplomática en el sentido de que durante 12 días prácticamente duró el asedio a Damasco, un país fragmentado, un país en donde una tercera parte es dirigido o influenciado por los kurdos, gobernado por los kurdos, otra parte por los pues árabes, pero también por los islamistas. Y en ese sentido, para Bashar al-Assad le representaba, perdón, un ejercicio prácticamente imposible el tener control gubernamental en los últimos años. ¿Qué papel pudieron haber jugado en esto que tú presumes una posible negociación político-diplomática para lograr esto que parece sorpresivo y seguramente no lo es? Sí, sí parece sorpresivo en el sentido de que fueron pocos días los que tardó este grupo contrario a Bashar al-Assad en poder llegar a Damasco prácticamente, y se habla de que casi fueron un poco más de 900 muertos. Es una cifra elevada si lo vemos en términos absolutos, pero en términos relativos, para el avance que hizo este grupo de estos rebeldes, pues es una cifra relativamente baja, insisto, por el avance en todo el país. Es un país que tiene 22 millones de habitantes, el 50% fue desplazado o ya inmigró, ya salió del país, y pues se volvió locos a todos los europeos esta elevada migración, porque no se pusieron de acuerdo los europeos. Si tú recuerdas, fue Angela Merkel la que recibió 1 millón de sirios, eritreos, afganos, pero Italia, Grecia y otros países en Europa nunca se pudieron de acuerdo para poder recibirlos. ¿Cómo crees tú que va a cambiar la geografía política, la geopolítica en esa región de Medio Oriente, donde hay tantos conflictos, tantos intereses no fácilmente comprensibles para nosotros que estamos de este lado del mar? Y bueno, mira, de alguna manera yo creo que Estados Unidos e Israel y Turquía son tres países que ganan con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Turquía porque tiene una gran influencia en la región, tiene varios enemigos, o bueno, particularmente los kurdos. Estados Unidos porque de alguna forma, si tú recuerdas, Barack Obama decidió no ingresar a Siria para atacar a Bashar al-Assad. Era una de sus líneas rojas, y no lo hizo porque sabía muy bien que se enfrentaba a diferentes grupos, que era muy difícil que Estados Unidos pudiera salir vivo. Entonces, Estados Unidos y también Israel, hay que decirlo, Israel, que tiene un ejército impactante en el sentido de que maneja varias guerras simultáneas en la Franja de Gaza, en Líbano, en la propia región de Israel, con los palestinos, ¿no? En Cisjordania, y sobre todo con Irán. Entonces son varios grupos o varios frentes que tiene abiertos Israel, y todos ellos prácticamente los ha ganado. Inclusive en las últimas horas ha atacado algunos puntos del ejército sirio de Bashar al-Assad para de alguna manera impedir que fueran usadas estas armas, por ejemplo, químicas, en contra de los propios estadounidenses e israelíes y kurdos. Entonces, creo que en términos geopolíticos tenemos este bando ganador y tenemos al bando perdedor, particularmente Irán,
y Rusia. Creo que son los grandes perdedores. ¿Cómo será la situación? A tal punto que en esas cárceles terribles, peores que el infierno, como la cárcel de Said Naya, hay reos quienes preguntaban en las últimas horas, cuando llegaron a liberarlos, preguntaban si había sido Saddam Hussein el que los había liberado. Y inclusive hay algunas escenas en donde se ven unos monitores dentro de la cárcel en donde los policías pueden ver a los presos, a los reos, pero no saben en qué parte física dentro de la cárcel se encuentran esos cuartos. Creo que estas cárceles fueron heredadas por el padre de Bashar el-Assad, que también fue sanguinario, a un hijo que de alguna manera fue presidente por accidente, porque el hijo mayor tuvo un accidente automovilístico y él, este oftalmólogo, fue de alguna manera el que tomó la dirección del país. Entonces, sí, vemos un perfil sanguinario, vemos a decenas de gente que fue, o centenas de gente que fueron totalmente lastimados, torturados en los últimos días, inclusive todavía bajo el régimen de Bashar al-Assad. Te agradecemos mucho, Fausto Pretelín, como siempre, el ponernos en el contexto apropiado para entender este asunto tan complicado, sin duda. Buenas noches. Hasta pronto, Pepe. Hasta pronto, gracias. Por supuesto, a reserva de seguir explicándole a usted poco a poco cómo va evolucionando esta crisis que se está viviendo allá en Siria.